nosotros. Escribir duele. Escribir desgasta la vista, encorva la espalda, consume horas y horas, nos aleja de los amigos, nos limita el tiempo para fiestas y reuniones, y es una actividad muy poco reconocida y mucho menos valorada, especialmente cuando no hay lectores. Sin embargo, y esto es lo que nos mantiene vivos, escribir es una de las mejores experiencias intelectuales, una aventura para la mente y un gozo espiritual para la creatividad. Vale la pena escribir. Yo soy José Luis Torres y junto con mi compañero Jorge Jutich le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo programa Café Literario. Hoy quiero comentarles los resultados de nuestro primer programa y hacerles ver algunas de las notas que recibimos. Nos escribe Ceci Lascano desde Texas y nos dice: ya quiero escribir mi historia, que obviamente nos llena de muchísimo gusto. Lupita Miranda del DF nos dice: excelente promover la lectura, es una labor muy bella y te llena de riqueza. Tengo un grupo que va a cumplir 2 años, arduo trabajo y grandes satisfacciones. Lo único que te pedimos, Lupita, es que nos hagas llegar algunos de esos textos que seguramente también escriben. Mónica Rodríguez Cerdán nos comenta, dice: hola, tengo una historia que es una lección de vida. Ya les hice saber que estamos esperando esa historia para darle lectura en la primera oportunidad. Lulu Díaz nos comenta: tengo 54 años y llevo un diario desde los 14 y estoy escribiendo una biografía con lo más relevante, como dices, para dejarlo como testimonio para mis hijos. Yo no conozco mucho de mis abuelos, pues solo conocí a mi abuela materna. Los demás ya habían fallecido y no hay mucha información. Hay un comentario, Lulu: a veces cuando no tenemos información de los abuelos, a veces hay que inventarla. Es la única manera de volverlos a traer a la vida. Ángel Covarrubias, un gran músico, guitarrista, dice: estaría padrísimo poder contar las epopeyas personales, ya sea en papel o en un libro digital. Fabiola López dice que no sonrío, que parezco no sé qué. Lo único que quiero decirle a Fabiola es que solamente estoy esperando que Duarte regrese todo el dinero que se llevó de los veracruzanos, y entonces créeme que me voy a estar riendo todo el día. Y finalmente, el comentario de una niña, Regina Torres, una hermosa niña de casi 6 años, que dice: felicidades, abuelo. Bueno, empecemos con todos tenemos una historia que contar. Lo que quiero comentarles el día de hoy es cómo responder a la pregunta de por qué debemos escribir una biografía. Para empezar, vamos a definir qué es biografía. Biografía viene, como muchas de las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje, viene del griego y significa autos, por sí mismo. Bios, que es vida, y grafo, que significa escribir, dibujar o describir. Esto es la biografía de uno mismo o escrita por su protagonista. Les quiero comentar lo que dice Rosario Castellanos con respecto a por qué escribir una autobiografía. Ella dice, y es muy breve: ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era una pequeña, dijo que gente como yo no existe porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Ese es lo que comenta Rosario Castellanos de por qué debemos escribir nuestra biografía. Una definición adicional sobre qué es biografía es de un norteamericano que dice que es un relato retrospectivo que alguien escribe ocupándose de su propia existencia. Se centra en la vida individual
y pone un énfasis muy particular en la historia de la personalidad. ¿Desde cuándo se escriben autobiografías? Yo creo que desde siempre, desde que el hombre tuvo la capacidad de inventar, de manejar, de tener un lenguaje, empezó a escribir. Una de ellas es las Confesiones de Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín. El problema de la autobiografía es que tiene varios estigmas que no nos permiten seguir adelante. Uno de ellos, el principal, es que nos comentan que una autobiografía se escribe a la edad madura. Esto es más o menos a la mitad del camino. Y la pregunta aquí es, ¿cuándo es la mitad del camino? ¿A los 50 años, a los 40, a los 30 o a los 70? Si supiéramos cuál es la mitad del camino, probablemente la iniciaremos en esa época. Esta es una de las ideas anticuadas sobre la autobiografía. Otra historia que también me parece un mal presagio, un mal estigma, es que dice que debe haber una distancia temporal con los acontecimientos que se narran. Esto es, tenemos que dejar pasar unos buenos años para que después podamos empezar de una manera ya reflexionada a notar qué fue lo que ocurrió. La más común de los comentarios negativos respecto a la biografía es que se dice que el autor debe ser una persona famosa, conocida públicamente. Esto es algo de lo que realmente tenemos que romper. No solamente las personas poderosas, las personas famosas, las personas económicamente afortunadas o los grandes políticos, actores, deportistas, tienen que escribir pueden escribir sobre su vida. Realmente la autobiografía moderna, la que quiero proponerles, es una autobiografía totalmente democrática, libre, donde cualquier persona pueda hacerlo. Otro de los estigmas es que dice que con una autobiografía lo que se busca es descubrir el sentido de la existencia. Y muchas veces se tocan etapas de la infancia o de la juventud como un primerísimo lugar. Y aquí uno de los grandes problemas es que estas intenciones es solamente para justificar o para enaltecer algunas de las cosas buenas. También se dice que lo que se busca es corregir la verdad o desmentir algo que haya ocurrido. Realmente son estigmas que no nos permiten avanzar ni escribir nuestras historias. La más común de ellas, y que debemos de hacer a un lado, es que se dice que se escribe una autobiografía por vanidad. Bueno, mi propuesta es totalmente revolucionaria. Se trata de escribir más que una autobiografía para justificar, para corregir, para decir las verdades, para quedar bien con todo el mundo, es simplemente hacer una narrativa personal. Se trata de hacer una memoria literaria, y si nos vamos al terreno de las definiciones, es simplemente hacer la literatura del yo, una literatura democrática, una literatura libre, una autobiografía que realmente hable de lo que nosotros queremos hacer, y no solamente para enaltecer nuestras batallas heroicas o nuestros logros X, ¿no? La idea de hacer esta autobiografía, esta literatura del yo, es porque necesitamos encontrar nuevas voces, y no solamente las oficiales o las dominantes. La literatura del yo, la autobiografía, esta narrativa personal, debe describirse más con la intención de un autodescubrimiento que como una autopromoción. No se trata de hacernos más grandes, de quedar bien, de justificarnos, de corregir la historia. Simplemente tenemos que anotar todo aquello que nosotros pensamos que forma parte de nuestra vida individual. Aquí no se respetan los mandatos puritanos ni las falsas creencias morales. Se dice que este tipo de literatura del yo transforma cómo vemos y valoramos las vidas, desde las más pequeñas y privadas y aparentemente insignificantes. Hacemos un replanteamiento sobre quién puede escribir sobre su vida, cómo debe describirla,
para quién debe escribirla, cuáles son sus razones, cuál es el tema y qué se hace con lo que se escribe. Lo más importante de esta propuesta es que no tenemos requisitos. No se requiere ser famoso para escribir, no necesitamos ser vencedores, ricos, no necesitamos ser héroes, tampoco se requiere que seamos viejos para que podamos empezar a escribir. Más adelante en la sección de taller de textos voy a leer algunos fragmentos de algunas historias que nos han proporcionado especialmente algunas madres adoptivas para que se den cuenta que podemos escribir sobre los temas que nosotros queremos. También les voy a leer un fragmento de cómo se expresa Ricardo Garibay de la figura paterna, quién fue su padre y qué significaba para él en ese tiempo, ¿no? Aquí el valor de esta literatura del yo se obtiene por la experiencia creativa del autor. Lo importante aquí es destacar la vida cotidiana, manejar voces individuales, sin importar la edad, cualquiera puede escribirlo. Y algo muy importante es que se abre lo privado. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo actualmente con el Facebook es sacar todo esto privado que anteriormente no salía de la puerta, y ahora todo el mundo es feliz mostrando, aunque solamente en imágenes, todo lo privado. Qué es lo que comemos, quiénes son nuestros amigos, cómo es nuestra recámara, cómo vemos la televisión, qué platillo consumimos. Y bueno, esto es un poco trabajar sobre lo mismo, solo que necesitamos ponerlo por escrito, necesitamos escribirlo. Y bueno, tenemos toda la libertad del mundo para hacer de esta autobiografía lo que queramos. Podemos incluir dibujos, podemos incluir fotografías, podemos incluir poemas, podemos incluir cartas. Lo importante de todo esto son tres ventajas que yo veo muy claro. Uno, tenemos que sacar nuestros demonios. La otra es vivir esa gran experiencia que significa recordar. Inventarnos a nosotros mismos como personajes, y algo fundamental que manejó Sócrates desde hace muchísimos siglos, que es, tenemos que reflexionar sobre nuestra vida. Decía Sócrates, ya para despedirme y darle la palabra a mi compañero Jorge Jutich, que una vida que no es debidamente reflexionada no vale la pena ser vivida. Gracias. Ahora hacemos un corte y regresamos en un momento con ustedes. ¿Listo?